Bueno, pues vamos al Evangelio de Juan, ¿verdad? Un evangelio hermosísimo. Seguimos en Juan y vamos a ver un tema muy, muy bonito, ¿verdad? Se habla en su Biblia en el libro de Juan, San Juan, capítulo 1, versículo 29. Antes de esto, recuerden, al final vamos a ver los versículos que ya deberíamos de saber en memoria. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5, ¿verdad? Que los memoricen y que todos estén aquí, ya tengan esa información grabada en su mente. Amén. Dice la palabra de Dios así: el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Verdad? Qué bonito pasaje, hermosísimo siempre recordar esta palabra, ¿verdad? Vivirla, asimilarla. Él quiere seguir con más versículos, pero creo que estos pequeños versículos condensan y contienen un mensaje muy importante y forma parte de nuestros cimientos de la vida cristiana. Estamos hablando nuevamente de uno de los, el profeta, como lo mencionó Jesús, el mayor de los profetas, Juan el Bautista, que no se deja uno de admirar cómo una y otra vez jamás dio, como veíamos la clase pasada, testimonio de sí mismo, ni buscó el reconocimiento de los hombres, sino siempre habló de Jesús y siempre reconoció a Jesús. Y este no fue la excepción, ¿verdad? Que Juan seguía hablando de Jesús y anunciando que viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quizá este momento en el que estamos, ¿verdad? Para ubicarnos, ya había sido bautizado Jesús, ¿verdad? Quizá Jesús también, cuando este pasaje estaba siendo referenciado, también ya había pasado los 40 días y 40 noches de preparación en el desierto. Por eso es que ahora desciende la paloma como un símbolo de que este es el ungido de Dios, donde reposa el Espíritu de Dios. Y empezando por desmenuzar, amado hermano, el Cordero de Dios, Dios pudo haber usado el ejemplo de cualquier otro animal para referirse a Jesús. Pero en este pasaje, ¿verdad? En este evangelio lo llama el Cordero de Dios. Debemos recordar que el Cordero pascual que nos habla en el libro del Éxodo, ¿verdad? Y en el libro del Génesis, es el animal que Dios mandó en la Pascua al pueblo de Israel para poder, ¿verdad?, eximir a el pueblo de Israel del espíritu de mortandad que iba a venir sobre Egipto y poder al día siguiente salir victoriosos y con las manos llenas de esa tierra de esclavitud. Asimismo, Jesús, siendo ese Cordero, ¿verdad?, vino a que tú y yo como iglesia de Jesucristo pudiéramos ser arrebatados como fue arrebatado el pueblo de Israel de Egipto y pudiéramos ser arrebatados de este sistema que controla Satanás, es decir, del mundo, ¿verdad?, en el que nos encontramos y poder salir de él en victoria
porque el sacrificio del Cordero marcó nuestras vidas, ¿verdad? Esa sangre que iba a ser, ¿verdad? Desde el bautizo, ¿verdad? Desde que Jesús entró ahí al Jordán, ya se veía que ese era el Cordero que tenía que ser crucificado, que tenía que ser sacrificado, que tenía que ser degollado para que su sangre pudiera limpiar en la iglesia de Jesús los pecados de todos y cada uno de nosotros, como lo apreciamos el domingo pasado. Entonces, este pasaje nos debe recordar y debemos empezar a entrar en un paralelismo entre lo que fue el Cordero que mencionan las Escrituras para Israel y el Antiguo Testamento, y el Cordero que nos están citando las Escrituras para la Iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Ambos llamados corderos. Y entrando en materia, amados hermanos, tenemos que, vamos, si quieren, para poder ver cómo en el Antiguo Testamento el cordero siempre tuvo un simbolismo muy importante, ¿verdad? Muchos por ahí se quedan viendo y dicen, sí, yo me acuerdo de la buena barbacoa que hay ahí en Palmillas, de la buena barbacoa que hace don Panchito ahí en la esquina, y hablan de ese cordero, pero cuando hablamos del cordero, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, hablamos de un animal muy significativo, ¿verdad? Que personifica, ¿verdad? En el Nuevo Testamento exactamente el mismo objetivo y propósito. Que abren sus Biblias y regresamos al libro de Génesis, capítulo 22, y podemos situar a partir del versículo 7, podemos ver con mucha claridad cómo empezamos, amado hermano, a ver esta situación del Cordero en el Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios en Génesis 22, versículo 7. Entonces habló Isaac, a Abraham su papá y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Entonces podemos ver cómo desde el tiempo de Abraham, ¿verdad? Ya se mencionaba un cordero que significaba el sacrificio, ¿verdad? En este caso, Dios iba a sacrificar a Isaac y tuvo un sustituto, Isaac, que era el hijo de Abraham, por un cordero. Y hoy en la iglesia también tenemos un sustituto. Quiero que quede claro, el sustituto, ¿verdad?, que tenemos en la iglesia de Jesucristo y gozamos de él, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Fíjate que hay una diferencia muy grande entre el Antiguo Testamento, que es expía el pecado de la gente cuando sacrificaba el sacerdote el cordero, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento, en la iglesia de Jesús, no solamente limpia o expía, sino quita, ¿verdad? Permanentemente el pecado de la gente, ¿verdad? Entonces, importante apreciar y poder comprender que ese Cordero en la persona de Jesucristo venía a cumplir un propósito, y Juan lo anunciaba. Juan lo anunció, ¿verdad?, a los religiosos de su época, a las personas, y estaba llegando el momento del inicio más hermoso que ha pasado el ser humano en la tierra, que es el inicio de la gracia en Cristo Jesús, ¿verdad? Comenzaba el ministerio de Jesús con el inicio del bautismo de Jesucristo y el derramamiento del Espíritu Santo en él para perdón de pecados. Y esto lo debemos de comprender, amados, no debe ser una liturgia. Las religiones, ¿verdad?, siguen siendo las mismas. Las religiones tienes que seguir tratando de hacer sacrificios, y jamás quedas limpio de tus faltas. Y eso es algo que debemos de comprender. Podamos ver cómo el ser humano, ¿verdad?, aunque no conozca la Biblia, no conozca a Dios, hay una necesidad intrínseca en su espíritu por querer expiar, por querer remendar los errores de su propia vida, y tienden, ¿verdad?, en sus propias tradiciones, en sus filosofías, en sus paganas creencias,
en querer prender una veladora el día primero para expiar la maldad de su casa en ese mes, el poder ir a tiznarse la frente una vez al año para poder expiar sus pecados, o van a tomar hostia los domingos, o van, ¿verdad?, a entregar sus recursos a beneficencias y a fundaciones cuando se ve que está cerca la muerte para querer expiar sus pecados. Y por eso es que la religión, amado hermano, es el negocio más con mayores ganancias en el mundo, ¿eh? Muchas veces pensaría uno, no, pues las drogas dejan muchas ganancias, pensaría uno que la prostitución deja muchas ganancias, pero Satanás usó la religión para ser una fuente de ganancias. Y déjame poder explicar un poquito más a detalle esto. Fíjate que así como las drogas causan adicción en el ser humano y por eso es un negocio tan grande, ¿verdad? Porque el ser humano produce la necesidad de consumir drogas o consumir placeres como la prostitución o la tratante de personas. La religión es una salida falsa que crea Satanás para poder atender una necesidad que todo ser humano tiene. Y esa necesidad que todo ser humano tiene es el perdón de tantas faltas y errores que ha cometido en su vida, ¿verdad? Por eso el ser humano no se detiene en querer, ¿verdad?, remendar esos errores, esas fallas, sin otra situación más que el sentirse aparentemente satisfechos parcialmente con una religión o una tradición, sin llegar a un tema de un cambio de vida, que es el arrepentimiento genuino. Entonces, desafortunadamente, dentro del cristianismo sigue habiendo muchas personas que ven al Cordero Pascual, ¿verdad?, al Cordero de Dios como un simple medio para expiar y sentirse más tranquilos de la vida que no han querido cambiar, de la vida que no han querido modificar, de la forma en que no han querido ser diferentes. Y eso es un engaño, amado hermano. Déjame decirte que todas las personas un día moriremos. Dile a tu hermano, un día vas a morir. No sabes el día, pero eso es seguro, un día morirás. Y también, así como un día morirás, un día estarás resucitado enfrente del trono de Dios para ser juzgado. Y todo ese comportamiento que tuviste religioso, en donde a lo mejor diste limosnas, en el cristianismo se le llama diezmo ahora, ¿verdad? Pero en el paganismo es limosna, ¿verdad? Hoy en día todavía veo muchas personas que quedaron con ese hábito de la limosna, ¿verdad? La gente sigue dando limosna, sigue dando lo que les sobra, y muchos siguen haciéndose como que eso no dice la Biblia para ellos, y entonces lo emiten, y no son personas que tengan una vida constante de muestra de un verdadero arrepentimiento. Entonces son paliativos que la gente usa, ¿verdad?, para poder satisfacer la necesidad de perdón que todo ser humano tenemos, ¿verdad? Jesús lo exhibió cuando dijo: el que se crea que está limpio de pecado, que le arroje la primera piedra a esta adúltera. Dice la Biblia que desde el más viejo hasta el menor dejaron sus piedras, porque Jesús tocó esa fibra nerviosa que tenemos como seres humanos todos, y esa fibra nerviosa tiene que ver con que el ser humano tiene una gran necesidad de ser perdonado. Repite esto: el ser humano tiene una gran necesidad de ser perdonado. Y en su mal entendimiento, ¿verdad?, utiliza la religión para tratar de borrar, ¿verdad?, así como con agüita nada más por encimita, sus faltas y sus fallas, pero no hay una conversión genuina en su corazón. Entonces, Juan Bautista anuncia el verdadero, ¿verdad?, Cordero de Dios, que no exime el pecado, sino que lo quita. Repite conmigo: Cristo quita el pecado, ¿verdad? No lo maquilla como las religiones, no lo maquilla como las tradiciones, no lo maquilla como las filosofías.
quita el pecado. Cristo viene a quitar el pecado con su sacrificio. Además, a diferencia del Antiguo Testamento, que el cordero se sacrificaba, ¿verdad? Por pecado, por cada pecado y por cada ser humano, Cristo vino con un solo sacrificio a quitar todos los pecados de todos los seres humanos, ¿verdad? Es como si Cristo viene a quitar la pandemia en todos los seres humanos, ¿verdad? Así es el pecado para Cristo, quita cualquier tipo de pecado. Dile a tu hermano, no importa cuál sea el pecado, Cristo viene a quitarlo, no lo viene a limpiar como la religión, porque lo que se limpia se vuelve a ensuciar. Dile a tu hermano, lo que se limpia se vuelve a ensuciar, pero lo que se quita ya no puede volverse a ensuciar. Cristo viene a quitar el pecado porque es el Cordero de Dios, que quita el pecado de la gente, ¿verdad? Y esto es algo que debemos comprender, debemos asimilar. Cristo es el que quita, ¿verdad? No es la religión. Así que, apreciable hermano, apreciable amigo que me escuchas, quiero que entendamos que cuando tú te acercas a Dios a escuchar un estudio como el que estás escuchando el día de hoy, o a leer la palabra, como algunas veces probablemente lo hagas, y no traes esa convicción de que Cristo vino a quitar tu pecado y no solamente a limpiarlo, seguirás viviendo una religión. Porque una persona que incide en el pecado una, otra, y jamás quita el pecado en su vida, se vuelve una constante, se vuelve un hábito arraigado, se vuelve una forma de vivir, se vuelve un estilo de vida, es una persona que no ha comprendido el impacto que tiene el Cordero de Dios en su vida. Y tenemos que, en estos tiempos, el poder hacer un autoanálisis de que tú no puedes ser la misma persona que eras antes. Si en verdad Cristo como Cordero vino a quitar el pecado y no a limpiarlo, tú no puedes seguir siendo la misma persona que había sido antes. La Biblia dice que el que mienta deja de mentir, el que roba deje de robar, ¿verdad? Es decir, hay un hábito que el Cordero de Dios quita, porque cuando Cristo viene a quitar el pecado, viene a quitar los hábitos, ¿verdad? Las costumbres, los pensamientos, la forma de ser o de actuar de las personas. Por eso es que una persona cuando comprende el Cordero de Dios no puede ser mal agradecida, ¿verdad? Cuando digo mal, es que no ha aprendido a agradecer, porque el agradecimiento es un fruto que es el resultado del comprendimiento, la asimilación del Cordero de Dios. Si Dios viene a quitar mi pecado, lo mínimo que tengo que hacer yo para con Él es mostrar una vida de agradecimiento, ¿verdad? Esa vida de agradecimiento solamente se exime bajo una virtud, ¿verdad? Que es la virtud central de la Biblia, que es el amor. Una persona que no ama a Dios no ama a su prójimo. Una persona que no ama a Dios no ha comprendido el amor de Dios, y el que no ha comprendido el amor de Dios no ha entendido lo que es precisamente el que Cristo como Cordero vino a quitar el pecado. Fíjate que la Biblia en este tema, haciendo un paréntesis, es muy enfático y quiero que lo apuntes. ¿Qué diferencia existe entre las personas que no conocen a Dios y aman a sus familiares y a sus amigos y hacen grandes sacrificios de muestras de amor por ellos, a los cristianos o que se dicen cristianos y que hacen exactamente lo mismo que ellos? ¿Cuál es la diferencia? Tanto el asaltante, el ladrón, el idólatra ama a su familia como la aman los cristianos. Pero aquí Jesús dio una lección importantísima. El cristiano da muchos pasos adelante a diferencia de los no cristianos, ¿verdad? De los que no conocen a Dios. Porque los que no conocen a Dios no pueden amar a otras personas que no los amen a ellos.
mientras que el Hijo de Dios puede amar a las personas que no les aman a ellos. Qué impactante mensaje, amado. Una persona que no ha comprendido el objetivo y el beneficio del Cordero de Dios es incapaz de amar a otras personas que no les amen a ellos. Es incapaz de dar 7 pasos por esa persona que es un desconocido para ti, o aún más fuerte puso el nivel Jesús. Aquellas personas que te caen gordas, aquellas personas que te tienen envidia, aquellas personas que te tiran carrilla, aquellas personas que te caen mal, a esas personas es las que Dios como hijo hace que nosotros amemos. Y eso hace un diferenciador. Dile a tu hermano, eso hace un diferenciador con el resto de las personas. ¿Ah? Por eso debemos entender y comprender el sacrificio del Cordero de Dios que iniciaba precisamente en este pasaje el inicio de su ministerio, ¿verdad? Qué importante es esto, porque dice en el versículo 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, ¿verdad? Y yo no le conocía, como no le conocías tú, ni le conocía yo, ¿verdad? Es un hombre que ha estado antes que tú y que yo. En pocas palabras, se las sabe todas. Todo lo que tú ya pasaste, él ya lo pasó. Él sabe absolutamente todo. Él tiene más experiencia que tú y que yo. Él ha vivido todas las situaciones que hemos vivido todos nosotros. Cualquier situación en específico, ese varón que es Cristo lo conoce perfectamente bien y lo pasó con éxito esa prueba. Pasó con éxito esa situación, ¿verdad? Él siempre ha sido y ha existido. Y dice la Biblia en el 31 que no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por eso vine yo bautizando con agua. Déjame decirte que Juan el Bautista fue primo hermano de Jesucristo, hijo de la hermana Isabel, que fue hermana de sangre de María. Entonces, cuando dice Juan el Bautista que no lo conocía, dice, oye, ¿cómo es posible que no haya conocido a su medio hermano? Pero la Biblia está haciendo una referencia en un sentido espiritual, porque mucha gente no conoce a Dios, no conoce a Cristo, no conoce al Cordero de Dios, no conoce al elegido de Dios, no conoce al Hijo de Dios, no conoce al Cristo que vive en cada uno de nosotros. Y eso es impactante. No sé si te ha pasado a ti, pero yo he vivido los últimos 22 años, ¿verdad? Siguiendo, relacionándome con mis familiares consanguíneos, ¿verdad? Como hermanos, padres, hijos, ¿verdad? Familia en general, y te puedo asegurar que más del 99% de ellos aún no me conocen porque no han conocido al que vive en mí, ¿verdad? Y eso es importante, amado hermano. Conocer al que vive dentro del que ama a Dios. Amén. Qué importante es esto. Entonces Juan el Bautista no lo conocía, bueno, sí lo conocía porque es mi primo hermano, pero no sabía que él es el ungido de Dios, que él es Dios mismo en hombre y que en él reposa el Santo Espíritu de Dios. Y cumpliéndose todas las profecías, ¿verdad?, que están en diferentes partes de Isaías, ¿verdad?, donde reposa el Espíritu Santo sobre el ungido de Dios. Y déjame decirte, eso no quiere decir que desde que Jesús fue concebido no haya estado el Espíritu Santo en Jesús, sino que el Espíritu Santo, en un simbolismo de paloma, marca el inicio ministerial de Cristo, ¿verdad? El ungido de Dios, cuyo Espíritu de Dios está en él. Y fíjate que en esa época de 33 años que gozó esa generación, tuvieron la Trinidad en sus propios ojos, ¿verdad? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo contemplándolos, ¿verdad? Con sus ojos, con su presencia. La transfiguración fue un evento glorioso, maravilloso. El mismo Dios, ¿verdad?, materializado, y la gente lo pudo asimilar. Por eso es que nosotros como iglesia tenemos un valor para Dios importante, porque creemos sin ver vivido esa generación. Creemos
en Cristo sin que Cristo lo podamos ver aquí porque Cristo está en el cielo. Y a través del Espíritu Santo podemos conocer a Cristo y podemos conocer a ese Cordero que vino a quitar el pecado de mi vida. ¿Ah? Escucha bien esto, Cristo vino a quitar el pecado de mi vida. Hay muchas personas que caen en desánimo, y una persona que cae en desánimo, una persona que cae en angustia, una persona que cae en depresión, una persona que cae en apatía, es porque no ha conocido el Cordero de Dios. ¿Ah? Porque el Cordero de Dios, amado hermano, Él ha venido a traer a su Santo Espíritu en ti. ¿Ah? Él vino a quitar el pecado. El quitar el pecado es un peso que todo ser humano trae por naturaleza, lo dijimos en un principio. Si tú todavía te sientes con culpa, escucha bien esto, si tú todavía traes culpas, yo espero que aquí nadie tenga ya culpas. Porque si alguien todavía trae culpas aquí, entonces no ha conocido el Cordero de Dios. El Cordero de Dios vino a quitar tu culpa. El Cordero de Dios vino a arrancar el pecado de tu vida. Y algo que es arrancado de tu vida queda sin efecto en tu vida. ¿Entiende este principio? Algo que viene a quitarse es como una muela podrida. Si vas al dentista y te quita esa muela podrida ya no puede hacer ningún arraigo en ti, no causa infección, no causa absolutamente ningún malestar, no causa ningún daño. Como un tumor cancerígeno, una vez que es arrancado, ya no tiene ningún efecto en ti. El pecado Jesús vino a arrancarlo de tu vida, lo vino a desarraigar por completo y por lo tanto en la gente no debe haber culpa. Cristo vino a quitar el pecado, el pasado, el presente y el futuro. Por eso es que cuando con sus discípulos le lava los pies y Pedro no quería y le dijo, pues es que si no te lavo los pies no puedes entrar conmigo. Dijo, pero lávame todo. Y dije, no seas tonto, Pedro, tú ya estás limpio, quiere decir ya no tienes culpa, ya quité el pecado de ti. Lo único que quiero es hacerte entender, ¿verdad? Que tienes que darte un mantenimiento para que los pecadillos no te desvíen de mi gran amor. Apunta esto, Dios permite el pecado para mostrar el gran amor que tiene por ti. Eso es un principio. El diablo siempre viene a atacarte para acusarte. ¿Quién te hace sentir mal? Con culpas. ¿Y quién te hace sentir mal? Es el diablo. No te quede ni la menor duda, porque Cristo vino a arrancar el pecado de tu vida cuando conoces al Cordero de Dios. Una gente que todavía vive con culpas, que vive con remordimientos, que vive con dudas, que vive con miedos, que vive con incertidumbre. Son personas que no han conocido al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, qué importante es conocer al Cordero de Dios, entender el Cordero de Dios, que es Cristo, que vino a ser crucificado, porque ese sacrificio nada más fue una sola vez. Dile a tu hermano, fue una sola vez. Ya no tienes que hacer nada, fue una sola vez y eso valió para todos los pecados de todos los hombres de todas las generaciones. Entonces, vamos bien hasta ahí. El Cordero de Dios desarraiga el pecado. Una persona sin pecado, déjame decirte que cuando una muela es desarraigada de la encía, cuando está podrida, ya no nace otra muela infectada en ese lugar. Mira, tu hermano, ya no puede salir un tumor cancerígeno del mismo lugar donde ya fue arrancado. ¿Entendemos el principio? Obviamente, cuando la gente sigue con un tumor y otro tumor y hay una metástasis de pecado en su vida, una multiplicación de pecado, es porque el pecado no ha sido arraigado. Ha sido disfrazado con una falsa creencia o una falsa fe. El cuerpo, cuando es sanado de raíz, se manifiesta sano. Y la salud
se refleja en gozo, en libertad. Pero cuando la gente no vive así, amado hermano, es porque el pecado sigue arraigado en su vida. Lo más triste que te puede pasar en tu vida es vivir creyendo que crees. Eso es horrible. Y mucha gente vive creyendo que cree y no cree. Porque el pecado sigue arraigado en ellos. ¿Estamos? Tristemente yo he convivido con mucha gente con pecado y siguen con pecado y pasan los años y ves sus manifestaciones y solamente ves el cáncer, cómo les florece y les florece y les florece y nada más necesitan un poco de estimulación para florecer y dar testimonio de que el pecado no ha sido desarraigado de su vida, han vivido un engaño. Y es muy peligroso vivir así porque un día te mueres y ya no hay forma de haber quitado el pecado de ti. No sirven nada los rosarios, todo eso es un engaño satánico, ¿verdad? Ni aunque mandes a la luna o a Marte al cuerpo para que esté cerca de Dios, ¿verdad? Hoy te ven en las criptas, ahí en los altares, entre más cerquita los ídolos son más caros. Para aquellos que todavía practican el rosario, los que se mueren y todas esas falsas tradiciones, amado hermano, eso no es de Dios. Cuando el pecado es desarraigado de la vida de la gente y esa persona se muere, hay que hacer fiesta, hay que gozarnos porque esa persona ya llegó a la casa eterna que Cristo le preparó. ¡Qué hermosa promesa! ¿Ah? A lo mejor nos da tristeza por la separación física si es un familiar, pero esa persona cuando en verdad se desarraigó el pecado por el Cordero de Dios, ten la plena seguridad que ya empezó a gozar. Ya empezó el gozo eterno. Ya vive, ya mejor te debería de dar envidia y no tristeza, porque él ya está gozando. Sí te debería dar una tristeza que no tiene consolación cuando esa persona se muere con el pecado arraigado en su vida. Y ahí le ponen círculos pascuales, una cruz más grande que la que cargó Cristo, galones y galones de agua disque bendita, y esa gente se está pudriendo en el infierno. Tenemos que comprender, ahora que estás en vida, dile a tu hermano, ahorita que estás en vida, dile a tu hermano, estoy viendo los rodeos, díganse entre ustedes, Rodríguez. Martita, dile a Jenny que no voltee a ver, díselo. Tienes que comprender la importancia que tiene el Cordero de Dios en tu vida. ¿Sabes qué? Lo más triste, estaba viendo yo recordatorios de Facebook y que te pasa recordando hace 1 año, 4 años, 6 años, y pasan bautizos de muchas personas. Y cuando veo los bautizos me acuerdo, ay, ¿quién es ese hermano? ¿Quién es esa persona? Ay, yo no me acuerdo. Ahí se veía hasta José Manuel con el pelo negro, todavía Sabache, y veías a mucha gente, ¿verdad? Hace muchos años. Pero es muy triste, amado hermano, que cuando estás en el bautizo, te das cuenta que mucha gente se fue con el pecado arraigado en su vida. Y el bautizo fue simplemente un engaño de Satanás para hacerles creer que ya no había problema. Lo más feo es que es el inicio de su sentencia, porque dice la persona que una vez que es exhibido Cristo en tu vida y tú no lo adoptas como tal, no lo aceptas, no te arraigas a Él, ya no hay ninguna otra cosa más que hacer por ti. Solamente te espera una cosa horrible, espantosa. Yo siempre he dicho que a la gente, y lo dice la Biblia, no lo digo yo, a la gente se le conoce por la forma en que se conduce. Si tú vas a una gente y dices, hermano, échame la mano con esto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Una sola vez? No, 7 veces por 7. Camina con él las veces que sean necesarias. Pero cuando la gente no produce eso es porque el pecado tiene un peso tan grande en la gente que no les permite mostrar la libertad de Cristo y la sanidad de Cristo en sus vidas. Una persona sana en Cristo Jesús es una persona que, a pesar de las clemencias, ¿sabes qué, amado hermano? Eres feliz. Oye, tengo muchas necesidades, pero eres feliz. Eres feliz porque el pecado ya no está en ti,
porque el pecado que te impedía el poder vivir en amor, vivir en paz, vivir en gozo, ya no está en ti. Pero si el pecado permanece en ti, entonces olvídate que se te quiten los frutos del pecado, ¿verdad? O sea, dile a tu hermano, se vale enojarse, pero no vivir enojado en tu vida. Se vale estar triste, pero no vivir triste toda tu vida. Cuando el pecado ya no está en ti, ¿sabes qué es lo más fácil? Perdonar. Vi a todas esas personas, vi a muchas personas que estábamos bautizando. Dije, ay, me acordé. Esa persona estaba bautizada y ya lo perdoné, ya la perdoné. Ya tengo que creer en mi corazón. Next. Y eso me da gozo por mí. ¿Sabes por qué? Porque ya no hay pecado que me acuse. Ya hay una culpa que hay en mí diciéndome, te hizo, ya no hay problema. Debemos aprender el pecado, ¿verdad? Se desarraiga con el Cordero de Dios. No lo viene a limpiar, repito, lo viene a quitar. Y algo que ya se quitó, no vuelve a nacer. Y eso es una lección bastante importante, que por eso en algunos, tan solo en 6 versículos, vemos tanta alimento, ¿verdad? Tanto alimento espiritual. Así que el Cordero de Dios que viene, ¿verdad? Dice también, versículo 32, también dio Juan testimonio diciendo, y al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre Cristo, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Qué importante, amado, tener al Espíritu Santo. Qué importante tener al Espíritu Santo. Es bueno conocer a Jesús, pero es imprescindible tener al Espíritu Santo. El Espíritu Santo permanece en la gente que reconoció al Cordero de Dios. ¿Ah? Dile, mira, cuando tú no quieras obedecer a Dios, cuando tú no quieras hacer lo correcto, cuando tú no quieres hacer lo bueno, es porque no está el Espíritu Santo en ti. Porque por ti solo no hay nada bueno. Y por lo tanto, no vas a hacer nada bueno por ti mismo. Repito, cuando no está el Espíritu Santo en las personas, nada bueno de las personas puede salir. Porque no hay nadie que impulse a hacer lo bueno a las personas. ¿Ah? Las personas por naturaleza son egoístas, dísculas, como decimos en México, gandallas, alevosas, solamente viven para sí, son para sí, solamente se importan ellos. Pero cuando el Espíritu Santo está en ti, Él es el que produce acciones que tú mismo te sorprendes. Él es el que produce un perdón sincero. Él es el que te hace amar a la gente que no merece ser amada. Él es el que hace que recuerdes las necesidades de otros y ores por esas necesidades. Él es el que te hace buscar el alimento en la palabra de Dios y devorarte la Biblia y meditar y memorizar. Él es el que te levanta del asiento donde estás y te pone a trabajar en la obra. Él es el que hace que las cosas buenas sucedan en ti. Él es el que vence los malos pensamientos que hay en ti. Él es el que produce paz en ti. Él es el que hace que tú todo lo puedas. Él es el que hace que tú confíes certeramente en Él. Porque sin el Espíritu Santo eres tú solo. Una persona que es sola se exhibe por sus propios hechos. Amén. Entonces, ¿cómo reconoces que en verdad el Cordero de Dios lo entendiste, lo aceptaste? ¿verdad? Porque ese Cordero ya puso su espíritu en ti y ese espíritu en ti está ya produciendo buenas cosas en ti. Yo nunca pensé que fuera a hacer cosas como las que me ha llevado a ser Dios. Una ocasión
me habló una persona, estaba yo trabajando, como trabajando, tenía una junta muy importante y me mandaron un mensaje y salí corriendo a mediodía en plena junta, la despedí la junta de la facultad, de soy la directora ahí, pero me salí y tenía que ir hasta la salida a Querétaro, cosas por allá, está la zona de fábrica, se me fue el nombre, por allá, lejísimos. Llegué como a las 10 para la 1, era una persona que era alcohólica, ya falleció, lo atendimos, liberamos demonios, me regresé como a las 5 de la tarde, perdí prácticamente todo el día en mi trabajo, pero esas cosas no las hace uno sin el Espíritu de Dios. Dile a tu hermano, lo único bueno que puede haber en mí es lo que hace el Espíritu de Dios en mí, porque por mí mismo no hay nada bueno en mí. Entonces, cuando ves personas que no comparten el Evangelio, que no son dadivosas, que no se preocupan por otras personas, que no participan, que no, es que son ellos. ¿Y falta quién? ¿Quién falta? El Espíritu Santo que debe estar en ellos. Porque en verdad esas personas recibieron al Cordero de Dios y su pecado fue desarraigado de sus vidas. Amén, amada iglesia. Qué bonito es el Evangelio, ¿verdad? Nos recuerda cosas tan importantes, que vale la pena seguir invirtiendo nuestras vidas en él. Amén.